Vamos a esperar a que nuestros hermanos y amigos pasen a su clase en inglés, para que ellos también sean instruidos en la palabra de nuestro Dios. Déjenme ver si no se me olvida nada, hermanos, porque de repente se nos olvidan cosas. En estos días, como siempre, hermanos, la gente empieza a desbocarse, irse hacia las tiendas, hacia los malls, tiendas de ropa, tiendas de electricidad. Anda la gente desesperada tratando de conseguir sus regalos para sus hijos, para sus papás, hermanos. Andan tan apresurados por conseguir algo para sus seres amados, ¿no? Es por eso que de alguna manera vemos toda esta mercadería relacionado a lo religioso, ¿no? Y vemos que la gente, hermanos, al hacer todo eso, es con el fin precisamente de obsequiar un regalo, de dar un presente, con la idea pues de agradar, de complacer a sus seres amados, con el fin de mostrarle el afecto, el amor que una persona siente a sus seres queridos, a sus seres amados. Hay personas que aún aquí entre nosotros han comprado regalos con anterioridad, se preparan desde noviembre y se van a México y llevan esos regalos para sus sobrinos, para sus nietos o para sus primos o para su familia, con el fin de mostrar afecto, amor y tantas cosas más, ¿no? Esto de alguna manera manifiesta y demuestra que hay bondad en el ser humano, que hay bondad, que hay cariño, que hay amor. Y precisamente, hermanos, Dios también ha querido mostrar también su amor, ha querido también mostrar su afecto, ha querido mostrar su ternura, más que todo su preocupación por toda la humanidad, por toda su creación. Y con la idea también no solo de mostrarnos todo su amor, sino que aún también de reconciliarnos con Él. Como vemos en estos días en que a veces se ponen muy nostálgicos, porque posiblemente ya no haya seres amados que antes teníamos con nosotros, se extrañan o los vamos a empezar a extrañar entre nosotros, y se viene esa nostalgia, ese sentimiento. O a veces cuando hay pleitos entre hermanos y que de repente viene esa reunión familiar y decir, híjole, lo voy a ver ahí, o la voy a ver ahí, no la quiero ver, o no la quiero ver, ¿no? Y se presta como para una posible reconciliación, el hacer a un lado lo negativo, lo malo, el decir, bueno, aunque sea por este día, ¿no? A veces uno dice, ¿no? Procurar estar en paz, ¿no? Dios, hermanos, al darnos este regalo tan inmejorable,
lo hizo también con esa idea de reconciliarnos con Él. En Romanos capítulo 5, como vemos ahí en la escritura, en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de nuestro Dios así. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, es decir, en ese sacrificio, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, dice, ¿qué, hermanos? La reconciliación. ¿De dónde entonces, de dónde viene, hermanos, ese sentimiento? El hecho de mostrar afecto a los demás, sobre todo en estos días, ¿no? Aunque tal vez sea algo momentáneo, porque ya después de que pasan estos días, vuelven las peleas, vuelven las discusiones, vuelven los pleitos. Como que la cuestión tiende a normalizarse, ¿no? Pero ¿de dónde viene precisamente ese sentimiento de amor, de afecto, de bondad? Somos creación de Dios, hermanos, y fuimos hechos semejantes a nuestro Dios, no solamente en un sentido moral, sino también en un sentido sentimental. Que Dios también es un Dios que se siente, que se duele, que es un Dios que también se goza, que es un Dios que también se preocupa, así como usted se preocupa por sus hijos, yo me preocupo por los míos. Dios también se preocupa por su creación. Y es por eso, hermanos, que Dios envió a su Hijo a este mundo, nacido de mujer ciertamente, pero con un propósito, que a través de Él, hermanos, todos nosotros pudiéramos ver todo su amor, todo su amor. No solamente el día en que nuestro Señor Jesucristo nació, sino aún más en el día en que el Señor murió. Mire, vaya conmigo allá a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Si nosotros nos preguntáramos, ¿qué día sería mejor? ¿Qué día sería el de más gozo, el de más contentamiento? ¿El día en que nacimos o el día en que moremos? Por lo regular, ¿qué es lo que festejamos? El happy birthday, ¿verdad? Y lo celebramos con gozo, con alegría y con dicha. Y cuando hay muerte, ¿qué sentimientos se ven? Tristeza, dolor, sufrimiento. Pero miren lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículos del 1 al 3. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día ¿de qué? De la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué es mejor, el día de nuestro nacimiento o el día de nuestra muerte? El día de nuestra muerte, según la sabiduría de nuestro Dios. ¿Qué fue mejor? ¿El día en que nuestro Señor Jesucristo nació o el día en que nuestro Señor Jesucristo murió? El día en que nuestro Señor Jesucristo murió. Sin embargo, el Señor
vino a mostrar su amor, Dios a través de Cristo, y a la vez también Cristo mostró su amor para con todos nosotros. Él mismo lo decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún en Juan capítulo 15, hermanos, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Desde el momento en que nosotros nacemos, hermanos, recibimos puro amor. Bueno, si es que nos fue bien en la vida, porque no a todos les fue bien. Hay quienes nacieron y una vez que respiraron, que tomaron hálito de vida, fueron depositados en un basurero, fueron tirados en el monte como perros, cosa que ni aun las bestias hacen. Al contrario, las bestias siempre cuidan a sus crías, luchan por ellas. ¿Cómo es que a un ser tan irracional muestra un sentido paternal o maternal, protege, cuida a su cría, la alimenta, la fortalece hasta que puede valerse por sí misma, lucha? Hace poco estaba viendo cómo una gallina tenía sus polluelos debajo de ella y una serpiente, hermanos, queriendo pescar a uno de sus pollitos, y la gallina, hermanos, le salía al frente a la víbora, luchaba contra ella, la picoteaba, le daba con los espolones, luchando contra un animal que la podía matar con una simple mordida. Pero ¿qué estaba haciendo aquel animal? Defendiendo a su cría. Nosotros, desde el momento en que nacimos, hermanos, hemos recibido amor de parte de nuestros seres amados, de parte de nuestras familias. Aun cuando nos tocó a nosotros el papel de ser padres, o a la mujer el papel de ser madre, mostró también su amor siempre. Cosa que hasta el día de hoy mostramos ese amor para con nuestros hijos, o mostramos ese amor para con nuestros padres. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese amor, hermanos? De nuestro Dios. Mas sin embargo, hermanos, hay amores que no pueden ser comparables con el amor de nuestro Dios. ¿Cuál mejor regalo sería el que nosotros pudiéramos dar a nuestros hijos? ¿Cuál mejor regalo, hermanos, podríamos dar a nuestras familias? Aprovechando que hoy en día, hermanos, en donde la humanidad es receptible, en donde el momento, hermanos, que la persona abre su corazón, trata de mostrar bondad, generosidad. Son días buenos en el sentido de poder hablar del amor de nuestro Dios, hablar del amor de nuestro Señor Jesucristo, el cual mora en nosotros y debe morar en nosotros. Ese es el amor que nosotros debemos de compartir, pero debe de ser el amor de Dios, no el amor de nosotros. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque a diferencia de nosotros sabemos dar afecto, sabemos dar amor. ¿A quiénes? A quienes nos aman, a quienes nos aprecian, a quienes nos tienen estima. Pero aquellos que son nuestros enemigos, como trabajo nos cuesta. El amor de Dios, hermanos, es un amor libre de prejuicios, como lo dice el Señor ahí en Romanos capítulo 8, Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aunque pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, hermanos, cuando estábamos en el pecado, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque contendíamos constantemente con su palabra.
Constantemente heríamos su corazón, lastimábamos su corazón con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, con nuestro menosprecio, con nuestra ingratitud. Mas sin embargo, hermanos, Dios hizo a un lado todo eso. Y es por eso que mismo nuestro Señor Jesucristo nos decía, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no se refería a este cosmos, a este universo, hermanos, sino a la humanidad misma. A usted y a mí nos amó nuestro Dios, con un amor precisamente libre de prejuicios morales. Los prejuicios morales, hermanos, son aquellos que se juzgan a las personas sin que se les dé la oportunidad de reconocer sus faltas. Prácticamente es cuando se da una sentencia con mucho más anticipación y con ignorancia en las causas. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía ahí en Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. El Señor nos ha dado la libertad de poder juzgar entre nosotros. Y eso es bueno porque nos ayuda a ver nuestros errores. Créanlo que en el pasado, en cuanto a mi persona, ha habido hermanos y hasta hermanas que han tenido la libertad, la valentía de poder decirme, hermano, usted se equivocó en esto. O hermano, usted se equivocó en aquello. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Porque nos hacen ver nuestros errores. Nos hacen ver nuestras deficiencias. Y si somos lo suficientemente humildes, lo vamos a reconocer. Y vamos a hacer un cambio. Eso elimina precisamente los prejuicios, hermanos. Porque es con la idea ¿de qué? De ayudarnos. El amor se muestra con hechos, hermanos. Con hechos reales. Como dice nuestro hermano Juan, allá en 1 Juan capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso el Señor, si Dios nos dice que Él los amaba, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo demostró nuestro Dios? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. Si Cristo nos dice que Él nos ama, ¿cómo lo hizo? También con hechos reales. Es por eso que nuestro Dios, hermanos, antes de dictar su juicio de condenación, nos ha dado la oportunidad a usted y a mí, para que podamos nosotros reconciliarnos con Él. Es una oportunidad que Dios ha dado a toda la humanidad, hermanos. Y esa oportunidad es a través de este hermoso regalo que Dios nos ha dado, nuestro Señor Jesucristo, dándonos así lo mejor de Él, dándonos así todas sus bendiciones. Decía el apóstol Pablo, y mire quién, uno que era perseguidor de la iglesia, que asolaba a la iglesia, que era un enemigo de la iglesia. Después dice el apóstol Pablo ya en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Vemos precisamente en este claro ejemplo, con esa diapositiva de aquella mujer a la cual se le estaba condenando y la querían matar. Y quisieron tentar al Señor para ver si Él cometía el error de dictar sentencia de muerte. Por eso es cuando aquellos judíos llevaron al Señor y dijeron, maestro, hemos encontrado en el acto mismo del adulterio a esta mujer. Y Moisés dice que la matemos, las apedreemos a estas mujeres. Tú pues, ¿qué dice? Le insistieron al Señor, hasta que el Señor entonces le dice, mirándoles, que arroje la primera piedra quien se sienta libre de culpa, libre de pecado. ¿Por qué no lo hicieron? Porque se estaban dando cuenta, hermanos, de las malas intenciones que habían en sus corazones, de que su propia conciencia les acusaba de sus propios pecados y de su propia maldad. Y es por eso que todos desistieron. Sin embargo, cuando el Señor le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Y ella respondió, ninguno. Bueno, yo tampoco no te condeno.
Pero el Señor después le dice, mas vete y no peques. No peques más. ¿Okay? Dios tuvo piedad y misericordia de ella y la libró de la maldad de los hombres para mostrar su piedad, su misericordia y dándole la oportunidad para que no siguiera por ese mal camino. Si nuestro Señor nos ha convencido a usted y a mí de nuestras malas acciones, hermanos, era porque esas malas acciones nos hacían en enemigos de Dios. Mire lo que dice también Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y en el versículo 21. Colosenses 1, versículo 21. Y a vosotros también, dice, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha, ¿qué dice? Reconciliado. Nuestras malas obras los ponían en enemistad con nuestro Dios. Más sin embargo, Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí, mostrándonos ese amor, dándonos la oportunidad de que estuviésemos bien con Él. Porque el amor de Dios, hermanos, es un amor libre de prejuicios morales. Pero no solamente eso, sino que también es un amor libre de prejuicios raciales, como lo estamos viendo también ahí en Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando dice la Escritura, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, era un amor universal. Es decir, que Dios, hermanos, iba a ser un Dios receptible para toda persona. No para los ricos, no para los poderosos, no para los inteligentes y sabios, no para los intelectuales, no solamente para una nación, dice para todos, hermanos. El amor de Dios, hermanos, es libre de prejuicios raciales. Los prejuicios raciales, hermanos, son aquellos que por sentirse superior a los demás dicta una sentencia de rechazo y de repudio sobre los que los consideran de menos estimas y de menos valor ante sus propios ojos. ¿Qué problema había entre los judíos y los fariseos, hermanos? Que no querían ellos que ni aún su sombra cayera sobre los samaritanos. Había un pleito casado entre ellos. Cuando hay prejuicios raciales, hermanos, prácticamente nos convertimos en enemigos de los demás y nunca vamos a tener la oportunidad de mostrar el amor que Dios nos ha dado. Por eso, si el amor de Dios, hermanos, no hubiera sido libre de prejuicios raciales y discriminativos, el Señor simple y sencillamente jamás se hubiera complacido o jamás se hubiera compadecido ni de su pueblo que estaban en pecado, ni de los gentiles, ni mucho menos de los extranjeros. El Señor jamás se hubiera compadecido ni de usted ni de mí. Simplemente nos hubiera dejado vivir para que al final nos llegara la muerte y lo peor de todo, la condenación. Sin embargo, es por eso, hermanos, que el amor de Dios, este amor inmejorable, es porque es un amor libre de prejuicios morales, pero también de prejuicios raciales. El Señor, Él, hermanos, venía a favorecer a todos a su tiempo, todos a su tiempo. ¿Se acuerdan de aquella mujer la cual le rogaba el Señor, hermanos, también por una de sus hijas que no era judía? Que el Señor le dijo, no está bien darle el pan a los perrillos. Para aquella mujer dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y en aquella misma hora su hija sanó. O en esta diapositiva que estamos viendo, esa mujer de Samaria, que supuestamente había pleito casado entre ellos, que cuando los discípulos llegaron y vieron al maestro hablando con esta mujer,
la cual, hermanos, iba precisamente a sacar agua del pozo en un lugar, en un horario fuera de lo normal, porque no quería que las demás doncellas y las esposas la juzgaran, la criticaran, murmuraran de ella. Cuando el Señor le dijo: mujer, dame de beber, y cuando aquella mujer respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Si supieras quién te pide de beber, Él te daría agua de la cual jamás tendrás sed. Fue cuando aquella mujer dijo: Señor, aunque le decía: ¿cómo si no tienes cómo sacarla? ¿No? En ese diálogo en que empezó a ver con nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso el Señor, cuando la vio y supo que era de Samaria, acaso la ignoró? ¿Acaso la menospreció? ¿Acaso le prohibió, hermanos, de su palabra? Al contrario, porque el amor de Dios, hermanos, es un amor libre también de prejuicios raciales. Y ese mismo amor también nos ha alcanzado a toda la humanidad. El Señor decía, allá en Hechos, en Mateo 28, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándoles a todos la oportunidad de ser parte de este amor tan inmejorable, tan único, tan especial, tan maravilloso, hermanos. Y no solamente eso, sino que también, hermanos, es un amor libre de prejuicios espirituales. Y esto lo vemos precisamente en este siervo llamado Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Que este hombre se consideraba, hermanos, como uno de los grandes fariseos. Dice él allá en Gálatas: yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en el fariseísmo. Era celoso en cuanto a mi tradición, de la tribu de Benjamín. Él tenía su propia vocación en cuanto a lo que él creía. Tenía su propia religión y era celoso en cuanto a ello. Debido a eso, él luchaba contra el Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos allá en Hechos, vamos allá a la Escritura, en Hechos, en el capítulo 22, mire lo que le decía el Señor. Hechos capítulo 22, del versículo del 12, del 6 en adelante. Hechos 22, versículo 6. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Dándole nuestro Dios la oportunidad. Si Dios lo hubiera considerado como su enemigo, así como Pablo consideraba al cristianismo como su enemigo, si el Señor, hermano, lo hubiera considerado como su enemigo, le hubiera dado muerte, lo hubiera matado, así de simple, le hubiera quitado la vida. No solamente lo hubiera humillado ante los demás, sino que aún peor, le hubiera quitado la vida y la oportunidad para la salvación. Mas sin embargo, hermanos, se le dio lo que tenía que escuchar. Y es por eso que el apóstol Pablo, al ser conducido con Ananías, mira lo que dice el versículo del 13 en adelante. Vino a mí acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, o sea, Ananías: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres y de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Qué grande amor, hermanos, es el amor de nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cómo es de que Él nos convierte de ser
sus enemigos, nos hace sus amigos. Y con este grande amor inmejorable, que Él, hermanos, cuando Él nos ha acercado a Él, con ese amor libre de prejuicios morales, con ese amor libre de prejuicios espirituales, con este amor libre, hermanos, de prejuicios, como lo estamos viendo ahorita, raciales. El Señor nos dio ese grande y maravilloso amor, un regalo tan inmejorable, que es Cristo mismo, y que ahora Él vive y mora en nosotros. La cuestión aquí es, ¿cómo estamos tratando ese amor? ¿Qué trato le estamos dando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Si el Señor nos ha dado este regalo tan maravilloso, es para que también nosotros amemos al mundo, para que nuestro amor hacia el mundo, hermanos, también sea un amor libre de prejuicios morales, un amor libre de prejuicios raciales, un amor libre de prejuicios espirituales, para que también el mundo vea el amor que Dios nos ha dado, ese grande regalo que Dios nos ha dado a nosotros, y que a la vez, hermanos, este regalo lo compartamos con todo el mundo, empezando con nuestros hijos, empezando con nuestros padres, empezando con nuestras familias. Todo mundo tiene que saber de este maravilloso regalo. Pero por eso es de que nuestro Dios nos ha dejado su palabra, para que nos valgamos de ella y le enseñemos al mundo, mira, cuán grande es el amor de Dios, que es para ti y para nosotros. Como dice, miren, en Primera de Juan, déjenme terminar con este texto. En Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice el Señor? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este amor, hermanos, un amor inmejorable. Es el que debemos de poner siempre en nuestro corazón, para que no solamente en un día o en nuestros días seamos más receptibles al amor de Dios, sino que en todos los días de nuestra vida seamos receptibles a este grande amor que todavía Dios nos muestra, nos da, para su honra y gloria. Amén. Por eso, mi hermana, mi hermano, si usted cree que no se siente digno de este amor del Señor, porque no ha hecho las cosas como Dios manda, es tiempo de que usted medite, reflexione y le sea fiel al amor de nuestro Dios, fiel a su palabra, que vivamos en armonía con la voluntad de nuestro Dios. Y que si usted, mi amiga, mi amigo, también quiere ser parte de este amor de nuestro Dios, pues es tiempo de que usted crea en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se arrepienta de todos sus pecados y que esté dispuesto a vivir una vida santa, consagrada delante de nuestro Dios, empezando por ser bautizada o bautizado para el perdón de sus pecados. Mientras entonamos este himno de alabanza, que ya nuestro hermano Raúl ya está listo con este cántico, Fuente de Salud.
hijos, parientes. Pero estoy seguro que también muchos esperan recibir un regalo de parte de nosotros, ¿verdad? Esperan poder recibir un obsequio, porque también desean sentirse amados, también desean sentirse apreciados, también desean sentirse valorados por los suyos. A veces no somos justos, hermanos. A veces solamente le damos un regalo a quien más nos interesa, pero menospreciamos a quien nos ama. Dios nos ha dado lo más maravilloso de Él, lo más grande de Él, nos ha dado su amado Hijo Jesucristo, un amor puro, santo, limpio. Pero, ¿qué espera Dios a cambio? ¿Qué está esperando Dios a cambio? ¿Acaso no espera que también le amemos? ¿Acaso no espera que también valoremos lo que Él ha hecho por nosotros? Valoremos las promesas que Él nos ha dado a través de Cristo. Seamos justos, hermanos, seamos buenos. Y también demostrémosle a Dios que también nosotros le amamos. Juan 14, versículo 15. Si no amáis, guardad. Esa es la manera de cómo Dios quiere ver que realmente amamos. Amén. Hemos terminado esta mañana con el servicio de oración. Ojalá que usted se haya llevado, pues, si no todo o algo de perdido, que el hermano con bastante amor nos predicó. Hemos sabido que hoy en estos días hay nostalgia, como dice, a veces que no hay la reciprocidad, ¿verdad?, del regalo. Damos y no recibimos, o recibimos y no damos. Es nostalgia para alguien más. Pero vamos a pensar en lo último que Dios dio a su Hijo, y su Hijo dio su vida para que usted estuviera salvo de pecado. Entonces, vamos a poner. Amén. El hermano Permec sale mañana, ¿verdad? ¿Cuándo va a ir Permec a dejar el regalo? Sí, mañana, pero está enfermo. Pero parece que está enfermo Permec. Yes. El lunes, mañana. Mañana va, pero está enfermo hoy. Ok. El lunes, o sea, mañana sale con todo el cargamento de regalos para el orfanatorio. Está aquí en Stephenville. Antes el hermano no va a poder ir, nos mandó a mí y a mi esposa que fuéramos a llevarlo, porque él lo va a operar mañana, porque van a operar mañana, entonces no va a poder estar. ¿Va a ir usted y su esposa? Tendremos que levantarnos de aquí en la mañana y llevarnos para allá. De todas maneras, tráiganos hoy, porque hoy es el último día. Ya que los lleve, bueno, pues ya sería otro problema. Pero bueno, ojalá que también el hermano Bernie salga bien del ojo. Le voy a poner un ojo, una cirugía, y oremos también. Bueno, entonces, si usted tiene en su casa todavía los regalos que se le encargaron que trajera, pues tráiganlos para que mañana el hermano Bernie y la hermana Sara se los lleven. Así me envío y que dejen ahí para ellos que los repartan a que le corresponde. ¿Okay? El hermano Salinas también me dio una petición aquí: orar por Bartolo Martínez, Andrés, Mike Negrete, por tu salud. El hermano Negrete está aquí como la tos. Sí,
La familia de la Rosa y Victorino Portales. Yo no sé quién serán ellos, Dios sabe quién son ellos, yo sé quién es el hermano Miguel Negrete o Manuel Negrete, pero vamos a orar por el resto de las peticiones. Y si usted tiene una petición, pues díganosla para poder nosotros también orar por esas peticiones. El martes es el servicio, en vez del miércoles. El martes vamos a tener el servicio, el estudio que tenemos los miércoles, lo cambiamos al martes. Siempre lo hacemos cada año, porque los hermanos salen y el miércoles casi siempre se salen para afuera. Ya saben, el miércoles lo vamos a cambiar por el martes. ¿Ok? En estos días así lo hacemos casi lo más de los años. Nos adelantamos un día por lo mismo. Y como pues mucha gente sale, ya como les dije al principio del servicio, hay muchos hermanos que ya salieron, vendrán hasta vuelta de año, ya para el día 4 de enero. Y pues a lo mejor hasta se llevan otra semana, porque también hay problemas en la pasada cuando brincan a México y luego regresan, se hacen las largas líneas en las aduanas y es mucho el ajetreo, pero a veces que también es bueno tomar 2 o 3 días para que se vaya normalizando el asunto. ¿Ok? Entonces, hermano Alberto. Seguir orando por mi sobrina. La sobrina del hermano Alberto están teniendo también problemas con la visión, ¿verdad? Con la vista, con los ojos, ¿no? Pero vamos a orar a la vez por ellas y ojalá que Dios también les dé su pronto resucitación. Sí, bueno, tengo un anuncio. Bueno, una hermana, Fina López, que conoce a nuestro hermano Osvaldo Herrera, de esa, luego por aquel grupo. Su hermana se llama Fina López, ella me habló el viernes para decirme que está muy atribulada nuestra hermana en la fe. Me pidió que oráramos por su hija Liliana Núñez, su esposo Roberto, y sus 4 hijos, una de 14, de 9, de 7 y de 1 año. También ella, todos tienen COVID, todos tienen COVID. Su hija está muy grave, aunque está muy joven, dice, pero aún no tiene ni hipertensión, ni diabetes, ni colesterol, nada. Aún así, como quiera, el virus la está atacando muy mal, dice que ya cree que se va a morir. Muy desesperada, nuestra hermanita me pidió que oráramos por ella. También su esposo también fue contagiado, sus hijos también, los hijos de sus hijas, casi toda la familia están pasando por momentos muy difíciles, están muy graves, y nos pidió, pues solamente dependemos de la bondad, del poder de nuestro Dios. Pero que, por favor, dijo, díganle a los hermanos que oren por nosotros. Así que lo puse en el boletín también, ella se llama Fina López. Para que si hago un boletín, lleve y mire quiénes son los que necesitan oración, así para que no solamente pidamos por nosotros, sino que también nosotros oremos por los demás. Así que ahí les dejo esto, hermano, por esta familia. Fina López. Fina López. Lo escribí así rápido. Con su hija se llama Liliana Núñez y su esposo Roberto Núñez. López, sí. Ok. La familia López ya sabe que están pasando también por una... Y luego más en estos días, pues ya ven que el ajetreo y luego ustedes ahí vean. Bueno, vamos a pedir. Hermano, Quiero darle las gracias a todos los hermanos por sus oraciones, a mi yerno Eric,